Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algo de lo que no he hablado mucho en este canal y tiene que ver con 5 proyectos para nuevos estadios que hay entre algunos de los equipos más importantes del fútbol europeo. Durante estas últimas temporadas, clubes como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Liverpool, el Tottenham, todos han tenido proyectos para modernizar estadios que han llevado adelante y que ahora sus respectivos escenarios donde juegan en condición de local se ven muchísimo más modernos y tecnológicos. Sin embargo, hay muchos otros clubes que todavía no han iniciado sus respectivos proyectos y en este video voy a hablar justamente de eso. 5 equipos importantes a nivel europeo que tienen pensado modernizar sus respectivos estadios para que dentro de un par de años se vean mucho mejor de lo que se ven hoy. Hay que tener en cuenta que durante las próximas temporadas va a haber cada vez más torneos, más partidos y en definitiva algunos estadios se están quedando un tanto obsoletos, no porque sean malos, pero sí obviamente porque si los comparamos con aquellos que sí han modernizado sus sedes, está claro que se están quedando un paso atrás. En este video voy a hablar de cuáles son los 5 equipos que van a modernizar sus respectivos estadios y en definitiva de cuál es el proyecto de cada uno de ellos. ¡Empecemos! Comenzamos esta lista con el Milan. El gigante italiano actualmente comparte el mítico San Siro con su clásico rival, el Inter. De hecho, cuando juega de local el Milan, el estadio se llama San Siro, mientras que cuando juega de local el Inter, el estadio se llama Giuseppe Meazza. Inicialmente la idea era construir una nueva cancha compartida, es decir, un nuevo escenario donde jueguen Milan e Inter, pero el proyecto fue rechazado porque implicaba demoler el actual. Cuestión que fue rechazada por el Ayuntamiento de Milán y tampoco el Inter estaba muy interesado en demoler el Giuseppe Meazza. Por ese motivo, desde el Rossonero presentaron un proyecto para construir un estadio propio en el sur de la ciudad. Se trata de el Estadio San Donato, un moderno recinto con capacidad para 70.000 personas que incluirá una zona verde de 230.000 metros cuadrados, un museo con elementos históricos del club, una enorme tienda de venta de merchandising del equipo y un imponente hotel 5 estrellas. El proyecto, que demorará aproximadamente 1 año y medio construirse, costará poco menos de 1.000 millones de euros y todavía no tiene fecha de inicio por algunos inconvenientes burocráticos que esperan solucionar pronto. Hay que tener en cuenta que Italia, junto con Turquía, van a ser sedes de la Eurocopa del 2032, del torneo que reúne a las selecciones más importantes del fútbol europeo dentro de 8 años. Y está claro que tanto la Federación Italiana como el Milan quieren que ya el estadio esté terminado para ese entonces, para que justamente pueda ser sede y que no lo sea el Giuseppe Meazza. Así que habrá que ver cuando el Milan efectivamente comienza toda esta mega obra. Hay que tener en cuenta que el hecho de estar enfocado en construir un nuevo estadio, porque acá no estamos hablando de una remodelación como si íbamos a hablar en alguno de los casos más adelante, sino que estamos hablando de construir un nuevo estadio totalmente desde cero, que el Inter juegue absolutamente en el Giuseppe Meazza, que el estadio San Siro básicamente ya no exista más, porque ese es el nombre que se le pone al Giuseppe Meazza, como dije recién, cuando juega el Milan. Y como ya el Milan no va a jugar más allí, o por lo menos esa es la idea de los directivos, el estadio San Siro como nombre, no como tal, porque como dije no va a ser demolido, desaparecerá. Esto le permitirá a los dos equipos de la ciudad despegarse un poco entre sí, que si bien es cierto, nunca hubo inconvenientes por compartir sede, o por lo menos no grandes inconvenientes. Hay que tener en cuenta que siempre se realizó el fixture de la liga italiana sabiendo que un día uno jugaba de local y el otro jugaba de visitante, que en una respectiva jornada uno jugaba en el estadio Giuseppe Meazza o San Siro y el otro jugaba en otro lugar de Italia. Quizás el principal inconveniente se daba en el clásico de Milán, porque si bien es cierto que si el Inter era local había más parcialidad del Nerazzurro, mientras que si el Milan era local había más gente del Rossonero, la realidad es que la cancha era la misma, es decir, Inter estaba haciendo de local contra el Milan en el Giuseppe Meazza, pero el Milan generalmente jugaba como local en ese estadio y también viceversa. En esta oportunidad Milan hasta podría sacar una ventaja, porque por lo pronto estaría jugando como local en el estadio San Donato, este nuevo escenario donde el Inter no ha jugado nunca, claro está, porque
el local va a ser únicamente el Milan, mientras que cuando se juegue el clásico con el Inter como local, el partido se seguirá jugando en el Giuseppe Meazza, donde el Milan ya tiene cierto acostumbramiento porque ha jugado muchísimos años allí. Y nos vamos ahora para Inglaterra, donde ya hicieron muchas renovaciones de estadios los equipos más importantes del fútbol británico, pero hay uno que todavía no ha reformado su escenario. El conjunto inglés, el Chelsea básicamente, tiene planeado remodelar su sede actual, es decir, el mítico Stamford Bridge, ya que adquirir un terreno en Londres es realmente muy pero muy caro. Imagínense que para una dirigencia rica como la del Chelsea, porque todos sabemos que en cada uno de los mercados de pases el elenco de Londres gasta muchísimo dinero para incorporar futbolistas, es más caro tener un nuevo terreno en Londres donde se pueda construir un estadio, es más caro que remodelar el actual. Haciendo hincapié en que lo primero, en lo de comprar un terreno en Londres, obviamente no estoy hablando de crear el nuevo estadio en sí, sino únicamente en adquirir el terreno. Esto radica especialmente en que no hay muchos lugares libres en la importante ciudad inglesa, y por eso mismo el hecho de comprar un terreno también tiene que ver con destruir algunas casas actuales, algunos edificios importantes, y eso al Chelsea no le generaría quizás un gran problema económico, pero sí obviamente muchos inconvenientes en temas legales. La modernización del Stamford Bridge igual no le saldrá barata para nada, y no solamente económicamente hablando, sino que tendrá que alquilar otro estadio durante 6 temporadas. Está hablando, verdaderamente es algo bastante, no voy a decir ilógico, porque hay muchos equipos que tardan bastante, pero básicamente va a ser un estadio nuevo el Stamford Bridge. Va a seguir siendo claramente el Stamford Bridge en cuanto al nombre, pero tienen planeado, como ven en imagen, modificarlo prácticamente al 100%. Por eso mismo, el Chelsea va a tener que jugar de local seguramente en alguno de los otros escenarios que hoy por hoy están en Londres. Obviamente lo más fácil sería jugar en Wembley, porque por lo pronto ningún equipo juega como local allí, únicamente la selección inglesa. En caso de que esto no pueda ser así, tendrá que jugar como local en la cancha del Arsenal, del West Ham, del Crystal Palace o de alguno de los tantos equipos que hay en la capital de Inglaterra. La reforma todavía no tiene fecha de inicio, pero podría iniciarse en 2027 y está evaluada en alrededor de 600 millones de libras. Se ampliaría la capacidad a 60.000 personas, se colocaría un anillo metálico en el techo y habría mejoras tanto en el interior como en el exterior del recinto. Aún así, todavía no ha sido aprobado por el Consejo Municipal de Hammersmith y Fulham, distrito donde está hoy por hoy ubicado el estadio, aunque desde el club son optimistas. Hay que tener en cuenta igual que hoy por hoy todo parece indicar que el Chelsea está más enfocado en mejorar el equipo, en obtener nuevamente buenos resultados, teniendo en cuenta que la última temporada fue verdaderamente pésima, que en construir o remodelar un nuevo estadio. Sin embargo, el proyecto está, y por parte de la directiva del Chelsea está aprobado, es decir, tienen la idea fija de poder renovar en su totalidad todo el estadio Stamford Bridge, pero todavía falta para que se pueda llevar adelante, y es un equipo que no sé si particularmente necesita remodelar su estadio, pero por lo pronto todo parecería indicar que estaba quedándose muy atrás en relación a los otros equipos de Londres, porque el Arsenal renovó, porque el Tottenham construyó un nuevo estadio y porque el resto de los escenarios están verdaderamente con un nivel tecnológico un poco más avanzado. Y nos vamos ahora para España. Como este país va a ser sede del Mundial 2030, hay muchos estadios que están siendo renovados o se van a construir nuevos, como para que haya una mayor variedad de nuevos escenarios de cara a la Copa del Mundo que se va a estar disputando dentro de 6 temporadas. Por lo pronto, quien tiene la alternativa más grande de construir un nuevo escenario es el Valencia, equipo que históricamente ha disputado competiciones internacionales a lo largo de este nuevo milenio, pero que en las últimas temporadas deportivamente no ha tenido los mejores resultados. La construcción del nuevo escenario representó un verdadero dolor de cabeza para el conjunto español. El proyecto se aprobó en su momento en el 2000,
2006, hace un montón de tiempo, estamos hablando de 18 años. Sin embargo, un año más tarde comenzaron las obras. Sin embargo, un accidente fatal en el que murieron 4 obreros detuvo las tareas por completo. Tras varios intentos por reanudar las renovaciones, recién se aprobaron en julio de este 2024. Pasó muchísimo tiempo para que el Valencia pudiera trabajar nuevamente en este Nou Mestalla, así se llamaría el nuevo escenario de este conjunto. Y en definitiva es algo en lo que querían avanzar ya, como dije, desde hace bastantes temporadas, y finalmente recién ahora lograron tener la aprobación total. Estará en el noroeste de la ciudad y tendrá una capacidad para 66.000 espectadores, con posibilidad de ampliarlo a 74.000, con un costo aproximado de 119 millones de euros, y contará con 3.500 plazas de estacionamiento, una zona de ocio, un museo sobre la historia del club y distintos sectores VIP. La inauguración está planeada no para dentro de mucho, sino para el arranque de la temporada 2025-2026, es decir, todavía queda un año completo de obras como para que puedan llegar a tiempo, y todo parece indicar que van a conseguirlo, que el Valencia ha puesto el dinero suficiente, y todo también parecería indicar que nada ya va a detener las obras. Hay que tener en cuenta que como el Mundial se va a jugar en el 2030, la idea es que este Nou Mestalla pueda ser una de las sedes de cara a la siguiente Copa del Mundo. Va a quedar muchísimo más remodelado y nuevo que el mítico Mestalla, el estadio donde normalmente juega de local el Valencia, y esto le va a dar una mayor presencia a la ciudad como para ser escogida sede del Mundial, que como dije se va a llevar a cabo dentro de 6 años. Es cierto también que esto ha provocado que el Valencia no tenga tanto dinero para reformar el equipo. Hay que destacar que los clubes españoles no tienen la misma facilidad que los equipos ingleses en términos económicos. Si bien es cierto que los dueños no son personalmente gente del Valencia, o como mencioné en el caso anterior del Chelsea, sino que es gente importante y rica que viene del exterior, en Inglaterra se mueve muchísimo más dinero, y eso favorece a que el Chelsea pueda gastar muchísimos euros más que el Valencia a la hora de generar un nuevo escenario. Aún así, para los dos equipos es un costo económico más que importante. De hecho, como dije recién, el Chelsea no quiere darse el lujo de comprar un nuevo terreno, sino que finalmente se ha decidido remodelar Stamford Bridge. Por el lado del Valencia, ya desde hace bastante tiempo está todo financiado como para que la construcción del Nou Mestalla se lleve a cabo, pero diversos motivos han ido aplazando la construcción del nuevo escenario, y ahora durante este próximo año irán avanzando de manera contundente y más rápida de lo planeado. Para cuando sea la temporada 2025-2026, esperan que luego de esta 2024-2025 el Valencia tenga buenos resultados deportivos, y de cara dentro de un año puedan estar debutando en una competencia internacional en el nuevo Nou Mestalla. Y para los últimos 2 escenarios de los que vamos a hablar en este video, nos quedamos en España, pero nos mudamos de ciudad. Los 2 últimos equipos son de la misma ciudad y son el clásico de este lugar. Primero hablemos del Real Betis Balompié, que tiene la idea fija de renovar el escenario donde juega en condición de local, que es el estadio Benito Villamarín. El equipo del sur de España comenzará esta renovación y todas las obras en enero del 2025, es decir, todavía no se ha iniciado, y tienen la idea que a partir de lo que sea el año que viene comience toda esta importante obra. Es uno de los proyectos más importantes de todo el fútbol europeo y el más grande de toda la historia del Betis. Planean que esté finalizado para el 2027, por lo que estiman una cantidad de tiempo de 2 años y medio en lo que respecta a las obras. En el medio, acá hay una diferencia con los equipos que tienen que construir un nuevo escenario, y creo que esto es algo perjudicial para el Betis. No va a jugar como local en el actual Benito Villamarín, tendrá que mudarse al estadio de la Cartuja, que es el estadio público de la ciudad donde generalmente juega la selección española. El remodelado Benito Villamarín tendrá un aforo de aproximadamente 60.000 espectadores, será bastante más grande que el actual. Las tribunas, es cierto, no serán demolidas por completo, pero sí recibirá una reestructuración más que importante, mejorando considerablemente el confort de los espectadores. Muchos hinchas del Betis consideraban que ya algunos sectores del estadio estaban quedando obsoletos. Tendrá una zona externa de ocio con una serie de terrazas que dará la sensación de estar en un jardín colgante, y también contará con un restaurante que le ofrecerá una experiencia gastronómica única a sus visitantes. El Betis, a través de sus redes sociales, ya dio a conocer este proyecto, es decir, es algo que si bien no ha comenzado, va a suceder, y pondrá al Betis
en uno de los lugares más importantes, sobre todo a nivel de estadios, en lo que respecta al fútbol español, teniendo en cuenta que los 3 equipos más importantes de ese país renovaron o construyeron un nuevo estadio, porque lo hizo el Atlético Madrid, lo hizo el Real Madrid y está finalizando la renovación del Barcelona. Los equipos andaluces no podían quedarse atrás y por eso el Betis va a comenzar a también construir este nuevo estadio. Es cierto que particularmente este nuevo escenario no va a tener tanto que ver con el Mundial del 2030, porque por lo pronto hay 3 estadios importantes en la ciudad de Sevilla: el del Betis, el del propio Sevilla, del que ahora voy a estar hablando, y el estadio La Cartuja, que es donde va a ser de local el Betis, y solamente uno de los 3 va a ser sede del Mundial 2030, porque no van a poner 3 estadios de la misma ciudad. Si bien es cierto que puede hacerse, no hay ningún inconveniente por parte de la FIFA para que esto suceda, la idea de España es que los estadios estén repartidos por todo el país, teniendo en cuenta que tiene la posibilidad de que jueguen los partidos en muchos escenarios de la nación. Solamente se elegiría un estadio de la ciudad de Sevilla. El Benito Villamarín por lo pronto no sería el escogido, pero con esta renovación y cualquier cosa puede suceder. También hay que tener en cuenta que los escenarios para ser sedes de una Copa del Mundo necesitan no solamente la aprobación de la Federación Española de Fútbol, sino que también de la FIFA, que es quien termina dando el sí definitivo para que un estadio sea sede y anfitriona de al menos de un partido de un encuentro correspondiente a la Copa del Mundo. Y por último hablemos de el Sevilla, que a diferencia del Betis no planea remodelar su estadio, sino que planea construir uno nuevo, el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán. El nombre sería el mismo básicamente. El otro equipo de la ciudad no se queda atrás, sobre todo teniendo en cuenta que el Betis, como dije, va a hacer la renovación y las obras más importantes de su historia. El Sevilla claramente también quiere provocar algo así y por eso planea construir un nuevo escenario que costará alrededor de 300 millones de euros aproximadamente. Para que se hagan una idea, construir el nuevo estadio del Sevilla sale la mitad que renovar el Stamford Bridge del Chelsea, para que se hagan una idea de lo que va a ser el equipo inglés con su escenario y de lo que significa también el coste de las obras en el fútbol español. A diferencia de su clásico rival, sí demolerán la cancha vieja y edificarán encima, es decir, también a diferencia del Chelsea no están buscando un nuevo terreno, o por lo menos no lo buscaron, sino que la idea es exclusivamente construir un nuevo escenario donde hoy por hoy está ubicado el Ramón Sánchez Pizjuán. Presentaron el proyecto a finales del año pasado, en diciembre del 2023, y si bien el mismo fue aprobado, las obras recién comenzarán en 2026, es decir, dentro de 2 años, y tardarán aproximadamente 3 en finalizar este nuevo escenario. También, al igual que el Betis, jugará en condición de local, mientras esté haciendo el nuevo estadio, en el estadio La Cartuja. Albergará aproximadamente a 55.000 espectadores y tendrá un techo rectangular que cubrirá todas las tribunas. El terreno de juego estará por debajo del nivel de la calle y ese espacio será aprovechado para colocar más gradas. Tendrá instalaciones de última generación, un lujoso restaurante y espacios verdes muy pero muy imponentes a las afueras del estadio. Está claro que parecería un tanto extraño que cuando se construya un nuevo escenario, sabiendo la capacidad que tiene el Betis en el Villamarín, el Sevilla construya una nueva sede para jugar de local con menos gente. Pero como no se sabe exactamente cuánto va a tener de total el nuevo Sánchez Pizjuán, porque como dije recién, existe la chance de que se pueda agrandar más dependiendo de la cantidad de profundidad en la cual esté colocada la parte más baja del campo de juego, ahí recién se sabrá cuántas gradas por encima puede en definitiva tener este importante nuevo estadio del Sevilla, un equipo que ya en las últimas temporadas ha reducido sus gastos en fichajes. Es cierto que sigue gastando, porque obviamente no se puede armar un equipo competitivo gastando cero, y mucho menos en el fútbol europeo, donde todos los equipos de una liga terminan invirtiendo dinero para mejorar sus plantillas. Pero la realidad es que, a diferencia de lo que ha sucedido en otras temporadas, donde el equipo andaluz gastaba bastante dinero e invertía en disputar competiciones internacionales, algo que no hará lamentablemente durante la 2024-2025, ahora ha decidido, entre comillas, ahorrar un poco de dinero, sabiendo que el coste total de las
las obras será de 300 millones de euros y seguramente no quieran comenzar las mismas y tener que detenerse a la mitad porque no les alcanza para financiar todo el proyecto. Aún así, el Estadio La Cartuja puede servir como sede de los dos equipos y el Sevilla, dentro de aproximadamente 4 años, tendrá un estadio totalmente nuevo y claro, también está, una vez esté reformado el del Betis y sea nuevo el del Sevilla, podrá decirse que la ciudad tendrá dos de los estadios más tecnológicamente modernos de todo el planeta. Y estos equipos no serán los únicos en remodelar o hacer nuevos estadios. La cantidad de proyectos para ir modernizando las sedes alrededor de todo el mundo son cada vez mayores. Y estamos hablando de proyectos iniciados por los propios clubes, porque a lo mejor hay algunos equipos que terminan siendo beneficiados, como el país en cuestión va a ser sede de una competencia importante, por las federaciones que terminan poniendo dinero para que los estadios mejoren. Sin embargo, de los 5 equipos que mencioné recién, más allá de que sus estadios pueden terminar siendo sede de una competencia importante, todo sale del propio club. Porque, por ejemplo, para ir a un caso muy lejano, el proyecto del Valencia fue aprobado en 2006 y para ese entonces no tenían ni siquiera ni idea que España podía llegar a ser sede del Mundial 2030. Después, si se juntan los caminos y el nuevo Nou Mestalla puede ser sede de la Copa del Mundo que se jugará dentro de 6 años, seguramente bienvenido sea. Pero por lo pronto, muchos equipos de Europa durante las próximas temporadas empezarán a construir nuevas sedes donde jugarán de local o en definitiva remodelarán en gran parte de sus actuales estadios.